Sí, amigos, tal y como habíamos anunciado, ahora vamos a hablar con Jeffrey Lizardo y esperamos que también con Henry Ebrard. Pues Jeffrey Lizardo está aquí en el estudio y por eso tiene un privilegio sobre Henry Ebrard, y es que se va a tomar un cafecito ahora mismo, ¿verdad? Adelante. Pero a Henry Ebrard no lo hemos localizado por Zoom. Creo que se comunicaron con él anteriormente, esta mañana, pero a la hora de iniciar esta entrevista no han podido volverle a localizar, pero ya están haciendo esas gestiones. Ojalá aparezca de manera oportuna. Sí, bueno, necesitamos, atención Henry Ebrard, necesitamos tener contacto contigo para que se pueda producir esta conversación. Y un tema fundamental para el cual necesitamos tener la visión de los dos es quién está ganando más. Nosotros hemos afirmado en este programa, y algunos nos han cuestionado porque no están de acuerdo con eso, que las administradoras de fondos de pensiones tienen más ganancias que los trabajadores, lo que significa que los administradores ganan más que los dueños, y que no hay otro caso donde eso suceda de esa manera. Pero, bueno, ayer la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Cristi Jaque, dijo que es al revés, que los trabajadores tienen más rentabilidad que las AFP. Entonces, como están afirmando dos cosas que son contrarias, el primer tema que tenemos para hoy, y vamos a comenzar con Jeffrey Lizardo, con la esperanza de que podamos hacer el contacto con Henry Ebrard, para que nos diga cómo calcula la rentabilidad. Y antes ¿Cuál es la base de esas estimaciones, de ese cálculo? Para preguntarles a los representantes de las AFP cuál es el cálculo que ellos hacen para llegar a la conclusión de que los trabajadores tienen más beneficios. No solo cómo se hace el cálculo, sino, y muy vinculado a esa misma pregunta, para que vayan ambas inquietudes a la par, Jeffrey, es cuál es la forma correcta de resultar ganancioso en este proceso. ¿Por qué? Porque ayer cuando hablábamos de este tema con los invitados, Henry Ebrard y la directora de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la directora de la asociación dijo que la razón por la que hay un excedente o un beneficio adicional para las AFP es porque de sus ganancias, o sea, invierten los fondos, se dividen esas ganancias entre los afiliados y las AFP, pero luego de esas ganancias asignadas a la AFP, ellos realizaban actividades comerciales o lo que es lo mismo, reinvertían esas ganancias y volvían a ganar, y los afiliados no volvían a ganar, y por tanto había ese adicional de beneficios para las AFP que no había para los afiliados. Eso fue lo que entendí de su explicación. Entonces, junto con esa pregunta de cómo se calcula y en efecto cuál es el resultado del cálculo correcto, si ese tipo de reinversión solo para las AFP y no para los afiliados es la forma correcta de proceder. Bueno, entonces tiene la palabra Jeffrey Lizardo. Adelante. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Uchi y Carolina, de nuevo. Lamento mucho que no estuvieran acá porque había algunos temas de consenso entre los entrevistados ayer, Kirsi y Henry, y lo que nosotros hemos planteado como el tema de las bajas pensiones y la baja tasa de reemplazo, los bajos salarios, y es un buen punto de partida para la discusión. Sí, pero ellos dicen que esa es la causa de que no sean más los beneficios de los trabajadores asegurados, los bajos salarios. Bueno, por lo menos estamos de acuerdo en algo. Exactamente. ¿Verdad? Comenzamos por ahí, hay cierto consenso y eso es importante, es un debate. Ahora bien, uno de los temas que siempre hemos dicho que es un absurdo en el sistema dominicano de pensiones es la alta tasa de ganancia de las AFP.
y no lo estamos diciendo nosotros. Hay un estudio de Procompetencia que es lo sacó el año pasado sobre el estudio de mercado de la AFP. Y en una de sus páginas, que la pueden buscar, no voy a detallar, demuestran el exceso de rentabilidad de las AFP en comparación con otras instituciones del sector financiero como los bancos. Incluso demuestra prácticas colusorias entre las AFP para aumentar sus ingresos. Entonces, la discusión comienza con el comportamiento de los ingresos. Este es el comportamiento de los ingresos de la AFP. Si lo pueden ver acá, ustedes pueden, en esta gráfica de barra, pueden ver cómo ha ido creciendo año tras año. Llegó a un pico. Supongo que la baja de los últimos 2 periodos debe ser por la pandemia, ¿no? Por la pandemia, exactamente. Sin embargo, en el último periodo, que es el 2020, este que está acá, el anterior al último, fue el segundo más alto. Y por eso yo decía en la última presentación, el lunes, que aún en un contexto de pandemia, las AFP habían recibido más recursos que otros años. Fue el segundo año con mayor ingresos operacionales. Ahora bien, las ganancias ¿de dónde resultan? De los ingresos menos los gastos. Y uno se pregunta cuáles son los gastos operacionales de una AFP que no tiene presencia en todo el país, que como mucho tienen 2 sucursales, una en el centro y una en Santiago. ¿Cuántas AFP hay? Son 7, pero en realidad 4 dominan el mercado, 3 privadas que dominan el 80% de los cotizantes, más la pública, que la AFP Banreserva domina cerca del 97% del mercado. O sea que es un mercado muy concentrado. Y eso no es solamente de República Dominicana, también es un tema de la región. Tengo entendido que la mayoría tiene oficinas solo aquí en la capital. En la capital y como mucho y hay Santiago. algunas que tienen también en Santiago y nada más. Y nada más. Entonces le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas tienen oficinas en Santiago? En Santiago creo que hay 3. Hay una que solamente tiene oficina en un solo sitio. O sea que vi ahora reciente que una de las AFP promovió un programa de oficinas móviles para ir pueblo por pueblo. ¿Qué significa eso? Que con 1.034 empleados, que son los que cotizan empleados de AFP, o sea, solamente esas 7 tienen 1.034 empleados, según los registros de la Tesorería de la Seguridad Social. Y uno se pregunta, con 1.034 pueden dar servicio a todos los ciudadanos. Un ejemplo. ¿Cuántos asegurados hay? O sea, afiliados, cotizantes. Afiliados, sí. 1.800.000. Y tienen 1.034 Y personas 1.034. entre todas las AFP, incluyendo la del Estado. Incluyendo el Estado. Entonces, ¿qué pasa, Uchi? Que cuando un cotizante o afiliado quiere traspasarse, tiene que primero ir a su AFP de origen y después tiene que ir a la del destino, a donde usted quiere cambiarse. Hay que ir 2 veces. Entonces, si usted vive en San Cristóbal, o vamos a ponerlo en Bonao, tiene que venir a la capital 2 veces, ¿no? O si vive en las matas de Farfán. Pero lo peor es que solamente el 40% de las solicitudes de pensiones de sobrevivencia se han entregado. ¿Cuánto? El 40%. Es de decir, las que solicitudes. de los que se han muerto, le han De los que entregado se a han sus muerto, familiares solamente solo. se ha entregado 40%. ¿Y el otro 60%? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por las trabas burocráticas y la falta de acceso, porque cuando usted no tiene una oficina cerca de una persona que viene de Barahona, por falta de información, de educación también, debo decirle que esos beneficios prescriben, Uchi. Y esa es una de las grandes desigualdades
que hay No, pero eso no puede ser. ¿Cómo prescribe- que, es decir, oye, señores, oigan de lo que estamos hablando? Sí. Lo que está diciendo Jeffrey Lizardo aquí es que si, vamos a decir, el padre suyo es afiliado y vive, digamos, en Santiago Rodríguez y se muere, difícilmente usted se tope con esa herencia porque usted tiene que venir a la capital a hacer diligencia, ¿verdad? Pero además usted no sabe dónde ir ni cómo hacer, es difícil. Pero entonces si pasa un tiempo y usted no ha podido conseguir eso, entonces lo pierde. Pero lo que se cotizó para ese afiliado, ese dinero está ahí. ¿Y cómo que se pierde? ¿De dónde se pierde? Mire, ¿Se esfuma, se desaparece? el beneficio... ¿O simplemente se el lo queda? beneficio es una pensión de sobrevivencia. Muere el proveedor principal, queda un niño, vamos a suponer, recién nacido. Tiene 18 años para recibir su pensión de sobrevivencia hasta que se haga adulto. ¿Qué pasa? Que si usted no reclama eso a tiempo, pierde ese derecho. Y el niño todavía... Pero los recursos no se esfuman. Bueno, solamente le pueden reclamar los recursos, el saldo que tenía ese cotizante que falleció solamente. Pero el beneficio, que es lo más importante, que es la pensión de sobrevivencia para su esposa o la pareja y sus hijos, se pierde. No. Y eso es parte de los problemas que tenemos hoy día. Entonces, cuando tenemos un sistema con bajos gastos operacionales, ¿qué es lo que pasa? Que generamos mucha ganancia. Y yo siempre lo he sostenido, lo dice Procompetencia, podemos calcular todos los índices. El que a mí me gusta utilizar es cuánto usted puso para crear el negocio, el capital pagado, y cuánto usted se ha ganado. Si usted se puso 200 millones y se ganó 1.000 millones, usted está ganando ¿cuánto? 5 veces más. Entonces, sobre esa base, en el cálculo del año pasado fue de un 226% de ganancia, aunque usted puede calcular sobre la base de los activos. Si calcula los rendimientos sobre los activos, eso está por encima del 40%. Lo dice el estudio de Procompetencia. Ahora, ¿qué pasa? Que el dato que dio Kirsis ayer incluye dentro de las ganancias de los trabajadores los aportes de los patronos. Los aportes de los patrones no se puede incluir porque forma parte del salario del trabajador. Recuerden que el salario del trabajador, la remuneración, no es lo que recibe neto, es el salario bruto e incluye las cotizaciones a la seguridad social, incluso aquella que es asumida por el patrono. Por lo tanto, eso es parte consustancial de su salario y no es un beneficio de las AFP. Le voy a poner un ejemplo. Si yo recaudo en enero de este año 1.000 pesos y la tasa de rentabilidad que mencionaron ayer, este año anda en un 12-11%. Eso significa que todos los meses yo me voy a ganar 100 pesos, ¿no? Como parte de mi cuenta de ahorro. Entonces, 1.000 pesos va a ganar 100 pesos todos 110. 110, si es el 11%. Exactamente, o 110 o 120. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que va a ganar el trabajador. Al final de año puede ganar, si es un 12%, 120, 1.200 pesos, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto se ganan las AFP si tuvieran 1.000 pesos? Se ganan 3 veces más si calculamos el índice, la rentabilidad con el índice ROE, que es la utilidad sobre el patrimonio, pero si la calculamos como yo le explicaba, se ganaría el 226%, o sea que se ganaría de 1.000 pesos,
22,000 pesos. ¿Cuál es la ecuación para calcular que se gana eso? No, porque es simplemente dividir beneficios, utilidades netas, ¿no? Dividirla sobre la base de, hay 3 indicadores, una activos, que es el ROA, la otra dividirla sobre la base del patrimonio, que es el ROE, y la que yo estoy proponiendo, que es en base al capital pagado, que es lo que usted puso para crear el negocio, ¿no? Hay AFP que solamente pusieron 300 millones de pesos y han acumulado en los últimos 18 años solamente en beneficios netos cerca de 15,000 millones de pesos, con solamente 200 millones de pesos. Entonces lo que estamos diciendo es, no es que este recurso, que las AFP no ganen. Lo que estamos diciendo es que en vez de recibir 75,000 millones, hubieran recibido 40,000 millones. Y el resto, 35,000 millones, hubieran ido ¿dónde? A las cuentas de los trabajadores. Para una pensión que le alcanza para una comer. Pensión que es bajita, pero si tenemos un poquito más, puede subir, ¿no? Eso es lo que estamos planteando. Pero además de eso, porque esto es un problema ético y un problema que erosiona la credibilidad social de nuestro sistema de pensiones. Miremos el espejo de Chile. Chile, hasta hace poco, fue el gran modelo mundial de los sistemas cuando aquí se estaba planteando esta seguridad, se ponía de ejemplo. Todavía se podía. Todavía lo están poniendo de ejemplo, ¿no? Hasta hace 2 años. Y hoy Chile ya tiene 4 retiros de su sistema de pensiones. Por pedazo. Un sistema altamente cuestionado. Lo que proponen aquí, que realmente da pena, porque es hacer campaña con el dinero de la misma gente, decirle que le devuelvan el 30%, pero eso de la pensión. Entonces, cuando usted no pueda seguir trabajando, fúñase, ¿verdad? Porque si es irrisoria la expectativa de la pensión que va a tener, si ahora es irrisoria, si le sacamos el 30% ahora, entonces que lo manden para el cementerio al que quede sin trabajo. Y la manera como... Pero además es que sacándole de su pensión. Sí, señores, que le den el 30%, pero ¿de quién? ¿De los empresarios? No, de la pensión suya. ¿Y cómo es? Pero a la gente tú le hablas de dinero y te dicen que sí, a lo que tú le digas. Sí. Pero volviendo al fondo, hay 2 temas cruciales que se mencionaron ayer. Es cierto, la tasa de aporte es baja, estamos hablando de 8.4% del salario. Además que el salario es bajo, la tasa de aporte es baja y hay que incrementarla, porque decía que el promedio anda cerca de un 12% en la región. Eso va a aumentar la tasa de reemplazo o la pensión última, pero no va a ser suficiente, porque aquí hay un problema estructural de mercado laboral, donde los trabajadores salen y entran con mucha frecuencia y la densidad de cotizantes, que significa que es la cantidad de meses que usted cotiza en el transcurso de su vida laboral, está alrededor del 50%. Y no importa la edad. Y eso es un tema estructural del mercado laboral. Por eso hay que buscar soluciones diversas para tener una pensión por lo menos mínima y que sea digna. Cuando volvamos de la pausa, Jeffrey, que tenemos que hacerla ya, quisiéramos hablar no solo de algunos otros escollos del sistema de seguridad social y el sistema de pensiones, sino también cuáles son las potenciales soluciones reales a esos escollos, porque hay gente que, por ejemplo, ha hablado de retornar a un sistema público de reparto, pero eso lo tuvimos. Y ayer se mencionaba
que también tenía sus dificultades. Entonces, ¿de qué manera deberá articularse un sistema de pensiones que logre un mayor equilibrio en el sentido que vienes mencionando? Así que nos vamos a la pausa y cuando retornamos hablamos de las posibilidades que tenemos de cara a una reforma. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Jeffrey, definitivamente el sistema de pensiones y el sistema de seguridad social atraviesa a lo mínimo una crisis de legitimidad producto de algunas desproporciones que se originan en la forma en la que se repartan las ganancias o lo que fuese, conforme hemos estado conversando durante todo el bloque anterior. Entonces se hace necesario que conversemos acerca de posibles soluciones, pero cuando vemos al pasado y pensamos lo que pasó con el IDCS, vemos otros escollos. Entonces, realmente, ¿cuál sería una solución viable para la seguridad social puntualmente en el tema de pensiones? Sí, gracias. Es importante que hoy estemos debatiendo este tema porque no podemos esperar 10 años más hasta que el primer cohorte grande de pensionados salga y se dé cuenta de que las pensiones van a ser menos de un 30%, como mucho 25%, 20%, porque es un promedio, como decía Kirsi ayer, pero la gran mayoría va a estar por debajo del 30%. Hay algunos que podrían recibir hasta el 10%. Entonces, es un tema que tenemos que abordarlo hoy y no esperar, porque ya la crisis de legitimidad del sistema de pensiones está ahí. Ahora, cuando discutimos alternativas, no es volver al pasado. Ya estamos en el siglo XXI. Hemos demostrado que hay cosas, y hay instituciones, incluso públicos, en lo público que funcionan. Mire el caso de SENASA, como una ARS estatal que compite con las ARS privadas de tú a tú y tiene hoy día una cuota de mercado que es tan alta como la primera ARS del mercado. O sea que hay ejemplos de que sí pueden funcionar. Recuerden que en la región hay dos sistemas que volvieron hacia atrás. Fue el caso de Argentina y el caso de Bolivia. Argentina en el 2007 y Bolivia en el 2010. Nosotros no queremos volver atrás. La propuesta que nosotros estamos planteando no es volver atrás. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es qué funciona, qué está funcionando. Tenemos un sistema de recaudo que está funcionando muy bien. Tenemos que las cotizaciones fluyen hacia un recaudo centralizado a través de la tesorería, van a las AFP. Eso funciona muy bien. ¿Qué ha faltado? Ha faltado regulación. Y yo creo que hay que fortalecer la regulación. Y uno de los aspectos fundamentales de la regulación con relación a la AFP, porque no estamos planteando eliminar AFP, es controlar la rentabilidad excesiva, que debo decir es una de las más altas o la más alta de la región. Tenemos las comisiones más altas de la región y eso hay que controlarlo. O sea, una AFP no puede ganar más que un banco, indudablemente. Entonces, y no puede ganar más que también que los afiliados. Porque eso es un absurdo y es un problema ético. ¿Qué tenemos que regular? Hay que mejorar el acceso a los beneficios también. Y el otro tema importante... Breve, que se nos acaba el programa. Es la necesidad de tener un pilar mixto de reparto individualizado hasta 2 salarios mínimos, previo a estudios actuariales. Esto no es lo loco, hay que hacer estudios actuariales. Y esto es un tema que da para mucho, pero muchas gracias. Bueno, yo quiero dejar establecido que el interés de este programa es que estos temas se diluciden frente al público. Y preferimos que sea con las dos partes presentes. No es para hacer una garata, ni esto es una gallera, sino para ver los argumentos, para ver los razonamientos, para hacer una evaluación objetiva y tomar en cuenta los dos puntos de vista para llegar a una conclusión. Porque este es un tema trascendental. Este es uno de los temas más importantes que tiene la sociedad dominicana en este momento. Hay distorsiones
hay excesos, hay muchas cosas. Y el aporte que este programa quiere hacer es una discusión franca y sobre todo objetiva. ¿Qué es lo que hay? ¿Es justo? ¿Qué hay que hacer para que sea justo o para que sea más justo? Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con eso del 30%, porque eso es para sacarlo de lo que es de los trabajadores nada más. Eso es un espejismo. Gente que hace campaña con dinero ajeno. Entonces, eso es un disparate. Pero si a la gente le hablan de dinero, ya ustedes saben. No, a mí que me lo den. Sí, pero te vas a quedar sin es de lo mismo tuyo. Es de lo mismo tuyo que te lo están sacando. Es a ti que te lo Nadie están te está quitando. dando de lo tuyo. Entonces, no, que no sea de lo tuyo. Entonces, lamentablemente, bueno, la presidenta de la Asociación de AFP, que dijo muy espontáneamente que ella quería estar en esta conversación, nos envió el mensaje de que se le había presentado un inconveniente. Y entonces nos pusimos de acuerdo con Henry Ebrard. Dijo que lo iba a hacer por Zoom, pero no fue posible localizarlo por Zoom. Hemos estado haciendo el esfuerzo durante todo el programa y no pudimos localizarlo. Reitero que en este programa los representantes de las administradoras de fondos de pensiones tienen espacio para expresarse, para decir sus posiciones, para explicárselas al país. Nosotros los recibimos con mucho gusto y recibimos también a la otra parte, evidentemente. Y lo que nos parece útil es que estén los dos al mismo tiempo. Porque uno va a decir una cosa y otro va a decir otra cosa. Vamos a confrontar los argumentos, no las opiniones, los argumentos, para poder saber una cosa o la otra. Sigue este programa a disposición de las AFP cuando quieran. Y ojalá quieran venir con Jeffrey Lizardo o con otros críticos de la forma en que se están manejando los fondos de pensiones. Gracias a ustedes, amigos, para ustedes trabajamos. Hasta mañana. Les deseamos un feliz día. Y mañana los esperamos de nuevo a las 6 de la mañana. Gracias a Jeffrey Lizardo.